Askyurkipan takanitaki. Askurukipanaya tichiri. Ascaroquipanaya tichiri. Waliki, Callantañani, ¿ya? Bien, buenos días a todos. Hoy vamos a dar inicio al curso de Aymara Intermedio. El mismo vamos a desarrollar los días martes y jueves durante estos 4 meses, ¿ya? Ya saben los horarios, 6 de la mañana a 6:45 todos los días. Hoy día hemos esperado un poco para que se puedan completar, ¿no? Creo que faltan todavía muchos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar la sesión. Tichiri, una pregunta. ¿Vas a tomar en cuenta la asistencia en esta versión? En esta versión no, porque no pago. Pero sí va a haber exámenes, la misma modalidad, ¿ya? Entonces vamos a realizar todos los días actividades, o tal vez algunos días no. Va a haber actividades, el examen, el trabajo, el video, las mismas de Aymara básico, ¿ya? Entonces, para la certificación, igual ya saben, hay que cumplir todas las actividades, ¿listo? Y hablando de certificación de Aymara básico, el siguiente lunes voy a estar en Puno, ya están enviando. El lunes voy a ir a Puno, voy a estar entregando en Puno el día lunes y el día martes voy a estar entregando aquí en la ciudad de La Paz, posteriormente haciendo los envíos al interior. ¿Listo? De todas formas voy a mandar el comunicado en los grupos de Aymara. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Y oye, Tichiri, A ver, las clases solamente va a ser 2 días a la semana. 2 días a la semana, martes y jueves. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces empezaremos. Como es de costumbre, vamos a empezar cantando, ¿ya? ¿Se acuerdan esta canción, verdad? De los Carcas. Dice, Jupaj kolela japuninwa, Jupaj chuimajan japuninwa, Jani puniu utjaniti, Ukamampi munataja. ¿Ya? Todos entiendan. Taquini, taquini. Ya. Maya, paya, kimsa. Jupaj kolela japuninwa, Jupaj chuimajan japuninwa, Ani puni utkaniti. Pakolila hapuniwa. Upachu imaha puniwa. Hani puni utkaniti. Ukamampi munataha. Tapuni hasta Kachaki munasiu Chawai sarawewa Hakaru sake Ani utkaniti Ukamampi munataha Katapuni hasta Kachanyaki unasiu Ichawai sarawewa Latitun hakaru sarje Kani puniu Puni utkaniti Kamampi Ukamampi munataha. munataha. Walik. Listo. Chacuech Callantañani, ¿ya? Vamos a empezar recordando lo que es el cuadro fonético, ¿ya? Hay algunos que precisamente no han pasado el Aymara básico, entonces están en Aymara intermedio, ¿no? Entonces, simplemente para poder reforzar, porque recuerden, esto es la base, la esencia de lo que es la escritura principalmente, y obviamente el habla, ¿no? De lo que es el idioma Aymara. Para tener bien claros, ¿no? En el idioma Aymara, no se llama alfabeto, hemos dicho, ¿no? No se llama alfabeto, no se llama abecedario, porque tiene otra estructura, no es ABC, ¿no? No es tampoco alfabeta, ¿no? Entonces, tiene otra estructura. Además, hemos identificado que ciertas letras en el castellano no utilizamos en el idioma aymara, ¿no? Por ejemplo, la letra B, la letra C, la letra D,
la letra E, la letra O. ¿Ve? Entonces, hay varias letras que no utilizamos en el idioma aymara. Entonces, todo lo que sea escritura tiene que estar solamente con estos consonantes y con estas tres vocales. ¿Ya? Ahí están las tres vocales. Entonces, es importante tener bien claro, ¿no? Ahora sí vamos a controlar la escritura, ¿no? Anterior, en el aymara básico, hemos hecho pasar, ¿no ven? Ahora no. Por eso es importante repasar esta parte, ¿ya? Ahora, el idioma aymara se caracteriza por los niveles de sonido, ¿no? Entonces, hay lo que son las simples, ¿no? Decimos simple o jasa en aymara cuando es igual que el castellano, ¿ya? Pues la pronunciación es exactamente lo mismo que el castellano. Ahora, también tenemos lo que es la aspirada. La aspirada o pusirinaka se pronuncia como si estuviéramos soplando como la letra F. Esto se debe a la presencia de la letra H, ¿ya? La letra H. Entonces, cuando se encuentre la letra H, se pronuncia como soplando, por eso se llama aspirada, ¿ya? Y tenemos lo que son los explosivos, pallirinaka, ¿no? Los explosivos se debe a la presencia de lo que es el apóstrofe, ¿no? Entonces, cuando esté con apóstrofe, vamos a pronunciar como explotando las letras, ¿no? Entonces, esos son los tres niveles de sonido, ¿ya? A tomar en cuenta. Entonces, tenemos simples, pronunciación igualito que el castellano, la aspirada como soplando y la explosiva como haciendo reventar algo. Ahora, en aymara, la letra Q y la X, y todas sus variantes de la letra Q, tiene su propio sonido, ¿ya? Tiene su propio sonido. En castellano no hay este sonido, ¿ya? Ahora, para que tengamos claro la pronunciación, es importante lo que son los puntos de articulación, ¿ya? Entonces, nosotros debemos conocer los puntos de articulación. Si no conocemos los puntos de articulación, no vamos a poder pronunciar correctamente, ¿ya? Aquí no se trata de hacer fuerza, nada. Igualito que el castellano, ¿no? En el castellano tenemos los puntos de articulación y si lo hacemos de forma correcta, los sonidos salen de forma correcta, ¿ya? Entonces, ahí están los puntos de articulación, ¿ya? Ya, ahí están los puntos de articulación. Entonces, cuando es bilabial, entonces, por ejemplo, la letra P, ¿no ven? Decimos pa, pa, ¿no ven? Entonces, estamos juntando los labios para poder articular, ¿no? Pa, ¿no? Ahora, dental, la letra T, ¿no ven? T, T, ¿no ven? Entonces, eso es dental. Ahora, o lo que es palatal, la letra Che, ¿no ven? Entonces, che, che. Nuestra lengua ponemos justamente detrás de lo que es los dientes superiores, ¿no? Pues decimos che, che, ¿no? Por eso es palatal. Ahora, velar, la letra K, ¿no? K, ¿no? ¿De dónde articulamos, no? K, ¿no? Pues más o menos de esta región articulamos. Ahora, la letra Q y la letra X, básicamente articulamos en lo que es postvelar. Yo voy a decir garganta, ¿ya? Entonces, desde la garganta hay que articular esas letras. Entonces, vamos a decir Ka, Ja, ¿no ven? Ka, Ja, ¿no ven? De ningún otro lugar voy a poder articular el sonido correcto de lo que es la letra Q. Lo mismo pasa, por ejemplo, yo les digo, articulen la letra P desde la garganta, es postvelar, no van a poner, ¿no? No, no van a poder, ¿no ven? Entonces, depende solamente de los puntos de articulación, la pronunciación correcta en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, eso van a tomar muy en cuenta, ya en un momento vamos a repasar. Entonces, lo que es la letra Q tiene su propio sonido, ¿no?
y la articulación es postvelar. Entonces ya saben de dónde van a articular, ¿no? A, ja, a, ja, ¿no ven? Entonces todo estoy articulando en el mismo punto, ¿no? Que el postvelar. Lo mismo con la letra K, con la letra Ch, lo que es la T y la P, ¿no? Principalmente, estos son tal vez diferentes en lo que es el idioma aymara, ¿no? Estos, porque tiene variantes, ¿no? Las simples, aspiradas y explosivas. Y esto porque tiene otro sonido. El resto, básicamente, se pronuncia igual que en castellano, ¿ya? La S, la M, la N, la R, L, la R, la W, la Y, la L, la Ñ, la J, exactamente lo mismo. A excepción de estas dos vocales, ¿no? La letra I y la letra U, ¿no? Entonces, aquí existe lo que son los vocales alófonos, ¿no ven? Entonces, estos dos, dependiendo con qué letras. Básicamente, con estos 4 consonantes, ¿no ven? Que son la Q, sus variantes, y la X. Entonces, estos cambian de sonido al momento de pronunciar. Entonces, a eso llamamos alófono, ¿no? Vocales alófonos. Entonces, la escritura, la oralidad, digamos, del idioma aymara se basa en este cuadro fonético. No hay otro cuadro fonético, ¿ya? Solamente es esto. Entonces, la escritura, todo tiene que estar en base a estas letras, a estos 26 consonantes y estas 3 vocales nada más, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, consulta respecto a este cuadro? Una iskanakach utji, walikiskiti. ¿Quedó claro? Walikiskiwa, prof. Ya, waliki. Ahora vamos a repasar también lo que es la pronunciación, ¿ya? Entonces ya hemos hecho una explicación general. Ahora la pronunciación. Entonces recuerden, esto es simple, ¿no? Pa, normal, igualito que en castellano. La aspirada. Pa, pa, soplando. La explosiva, haciendo explotar. A, ¿no ven? La dental, ¿no? La letra T. T, ¿no? O si quieren ta, ¿no? Con A, para que sea fácil de articular. Ta, ta, ¿no? Aspirada. Y explosiva, A, ¿no? La letra Ch, que es palatal, ¿no? Cha, normal. Cha, cha, cha y cha, ¿no? Velares, ¿no? Ka, 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 ¿no? Y postvelar, ya saben de dónde, ¿no? Ka, ja, ka, ¿no? Y la letra X, hemos dicho, se parece a la J, se parece, pero no es igual, ¿ya? Entonces voy a decir, no es igual. Esto es ja, ¿no? Ja, ja. Ahora, exactamente, ¿no? Ja, pero aspirada o fricativa en todo caso, fricativa, como raspando. Ja, 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 ¿ya? Entonces ya no es aquí xa, no. Ja, ¿ya? Ja, ¿ya? Ese es su sonido. Igualito que la J, pero fricativa. Ja, ¿ya? Bien, ahora vamos a repasar. Todos enciendan sus micrófonos, así de forma general primero. Después van a participar de forma individual, ¿ya? Taken, Allantañani, Maya, Paya, Kimsa. Pa, A, pa, pa, a, ta, a, ta, a, 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 ya, cha, 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 a, cha, ¿ya? Ka, 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 a, a, pa,
Kha, a, kha. Ya, Walik. Ahora de forma individual, voluntarios. Voluntarios. Yo, Ya. Citas. no importa el orden, ¿no? ¿Ya, Tichiri? Sí. Ya, no importa. Ya. Dale. Ta, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ja, ja. Ya. A ver, aquí un poco. A ver, pronunciamos diferencia un poco más. A ver, la lee todito si quieres. Cha, cha, cha. Ok, ahora aquí. Ka, ka, ka. Ya. Un poquito más de práctica. Está muy bien. Siguiente. Gracias. Naya ya tichiri. A ver, Kuya Khalid, ya. Pa, pa, ta. Ya. Ta, ta, ta. Cha, 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 cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. La X. Ja, ja. Ok, Walikiu. ¿Tiempis? ¿Alguien? Siguiente, siguiente. Nayampi. Ya. Serapio, después Ruth. ¿Ya? Serapio. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, 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 ja. Walikiu, Walikiu, Walikiu. Muy bien. Ruth, luego Richard. Okay, skiru ki pen ya tichiri. Asker Kipan. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ano, ka, 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 ja. Walikiu. Richard. Paisumi atichiri. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ja, 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 ja. Ya, Axis, a ver, estos dos pronuncio una vez más. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya, Axis, un poquito más. La letra Q práctica, ¿ya? Vale, que es que ¿ya? Rocío Herbas. Rocío. Pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. X. Ya. Un poquito más de práctica, ¿ya? Las simples son igualito que el castellano, no hay que complicarse. Entonces, solamente son las aspiradas y las explosivas lo que hay que repasar, ¿ya? Walik, bien. ¿Alguien más? ¿Uno más? Naya ya tichiri. Ya. Kalyantanime, Hilateria. Pa, pa, ta. Ta, ta, ta.
cha, 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 ka, 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 ja, 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 ja. Olik, muy bien. Ahora agarren un bolígrafo y una hoja. Voy a dictar palabras con lo que hemos aprendido, ¿ya? Luego vamos a hacer una evaluación y ahí van a decir si se ha entendido, no se ha entendido. Entonces, si no está escrito bien, significa que les falta repasar la escritura, ¿ya? Den un segundo. Ya, atentos todos. ¿Ya están listos? Sí, Yatichiri. Está. Ya. Primera palabra. Atati. 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 Segunda palabra. Paxi. Paxi. Tercera palabra. Cumiña. 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 Cuarta palabra. Ejeta. Ejeta. Quinta palabra. Tiana. Tiana. Siguiente. Chamuña. Chamuña. Siguiente. Chichillanca. Chichillanca. Siguiente palabra. Camiri. Camiri. Siguiente. Oma. Oma. Siguiente palabra. Quituña. Quituña. Ya. Hasta ahí. A ver, ¿cuántas palabras son? 10. 10 palabras. A ver, se van a calificar. A ver, conscientemente se califican. Ahí está. ¿Logran ver? Oh, volvemos al centro, ¿no? Ahora sí logran ver, ¿no ven? Acati. ¿Ya? Si está bien, pues pónganse bien. Si está mal, pónganse mal. Paxi. ¿Ya? Califíquense todos y me dicen cuántos sobre 10 tienen. ¿Ya? Y voy a ver si hay que reforzar o no hay que reforzar. ¿Bien? ¿Tú qué apuntate? ¿Ya se puede decir Yatichiri? Sí, a ver, ¿cuánto sobre 10? Yo tengo 5 sobre 10. Mitad. ¿Ya?
Siguiente. Naya, Serapio, Jauqanitas. Maya, Maya Panchasita, Tunkaya, Tunkani. Ah, ya, walik Serapio. Aquí te empieza. 6 yatichiri. 6. Ya, walikistio. Paqalqa yatichiri. Pacalco, ya. Estamos muy bien. Ya, paqalqa yatichiri. Pacalco, Lidia, ya. Kimsaqalqa yatichiri. Sacalco, ya. Waliki Gilata Emilio. Nayaqa kimsaqalqa urayta. Sacalco, ya. Ya. ¿Alguien menos de 5? 5. 5, ya. ¿Alguien Yo menos de 5. 5? 5, ya. A ver, Yes. ¿dónde está la dificultad principal? A ver. De mí era entre la K y la Q. De Ah, mí ya. también. La K y la Q. Entonces, esa parte hay que reforzar, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Voy a hacer una diferenciación nada más. Entonces, eso van a repasar siempre. Y tal vez con los alófonos también un poco se han confundido, ¿no? Ya, entonces, no hay la letra E ni la O, ¿no ven? Entonces, no van a escribir estos. Entonces, si escuchan como si fuera E o U, igualito van a escribir esto. I y aquí U, ¿ya? Igualito. Lo siguiente vamos a repasar en vocales, la diéresis, cosas, ¿ya? Ahora, aquí la pronunciación, ¿no? Por ejemplo, esto es K, ¿no ve? K, K. Esto es K. Por ejemplo, si yo digo Kamisaki, ¿no ve? Kamisaki. Y aquí, Kala, Ka. Esto es K, Pa, K. ¿no ve? K, normal. Entonces, Ka. ¿Ya? Ahora aquí. Ka. Kaya, por ejemplo. Kaya, Ka. Esto es Ka. Por ejemplo, puede ser Kamiña, Kamiña. Esto es Ka. Entonces, no es lo mismo. Ka, Ka. Ahora aquí, esto es A. Por ejemplo, Kaira, ¿no? Kaira. Esto es Ka, Oma. ¿Ve? ¿Sí? A, 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 A. ¿Ya? Entonces, eso, ¿ya? Van a repasar un poco, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Kisa yatichiri. Ya. Bien, entonces aprovecharemos vocales más. Nos recordaremos. Vamos a utilizar esta misma hoja. ¿Están viendo Word? Sí, ¿no ven? Kisa. Ya. Entonces vamos a utilizar este documento para poder explicar. Entonces hemos dicho, ¿no? Que en Aymara tenemos vocales alófonos, ¿no? Vocales alófonos. ¿Qué son los vocales alófonos? Los vocales alófonos son aquellos que se pronuncian o cambian de sonido las vocales al momento de pronunciar, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las dos vocales? Solamente tenemos dos vocales alófonos, ¿ya? La vocal E y la vocal O. Estos son vocales alófonos, ¿ya? Eso siempre van a acordarse, ¿ya? En este caso, estas vocales solamente se pronuncian, ¿ya? Pronuncian. Nunca se van a poder escribir. Nunca se van a escribir estas dos vocales en el idioma aymara. Solamente vamos a utilizar estas vocales para poder pronunciar, ¿ya? Ahora, ¿cuándo vamos a pronunciar estas dos vocales? Cuando la vocal I o la vocal U están antes o después de las siguientes consonantes, ¿no ven? En mayúscula voy a poner la Q aspirada, la Q explosiva
y lo que es la X, ¿ya? Entonces, esta es la regla básica, no se van a olvidar, ¿ya? Cuando la vocal I o la vocal U están con cualquiera de estas letras, se va a pronunciar como si fuera E o como si fuera O. Es decir, la I se va a pronunciar como si fuera E y la U se va a pronunciar como si fuera la letra O. Pero la escritura va a seguir con la letra U, ¿ya? Con la letra U, ¿ya? Entonces no se va, no va a cambiar la escritura, solamente la pronunciación. Por eso se llaman vocales alófonos, ¿ya? Vocales alófonos. Ahora vamos a escribir, ¿ya? Chaqeltañaneu, ¿ya? Ahora igual, nuevamente escriban ustedes. Yo mientras los voy a compartir esto. Aquí voy a ir escribiendo igual yo. Ya, les voy a dictar, ¿ya? Todos estos tienen que ver con vocales alófonos, ¿ya? Ya, primera palabra. Eque. 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 Ya, peltaptate. Isa. Ya, siguiente. Jajo. 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 Ya, jajo. Siguiente. Epirapita. 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 Siguiente. Oma. 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 Siguiente. Golpe. Golpe. Siguiente. Eusa. 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 Siguiente. Ori. 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 Siguiente. Yoko. Siguiente. Chojña. Chojña. Último. Ejuaña. Ya. Muy bien. Ahora igual Perdón, van a... la última Yatichiri. Ejuaña. Ejuaña. Ya. Ahí está. A ver. Califíquense.
Ya, tukuyaptate. Yatichiri Kori no va Con apóstrofe. el Kori. Con apóstrofe, ¿decías así? No, Kori, con U. Ah, sí, tienes razón. Yo me he equivocado. No puedo escribir vocal O, ¿no ve? Ahí está. ¿Ya? ¿Terminaron? ¿Cuánto tienen a ver? Yatichiri, las dos últimas palabras no logro ver en la pantallita, disculpe. Yatichiri, yo tengo 7/10. Ya. Ahora sí, Richard. Sí, excelente, gracias, disculpe. Ya. 7/10. Ya. ¿Qué te empieza a ver? Yo tengo 9. Yatichiri. 9. Ya. Muy bien. Ocho, Quimsacalco. Quimsacalco. Ya. Yo tengo Kimsa. Quimsacori. ¿Qué ha pasado? 7. 7. 7 Ya. sobre 10. Sacalco. Ya. Walikistiwa. 7. Ya. Ya, pesca, Yatichiri. Es mitad. Ya. Ya, entonces hay que practicar, ¿no? A ver, ¿dónde ahora ha sido la dificultad? Primero identificaremos los alófonos, ¿ya? Entonces, aquí está alófono, ¿no ve? Que, ¿no ve? Entonces, esta vocal I está antes, ¿no ve? Ahí está. Este es el identificador, ¿no ve? Este es el consonante, ¿no ve? Hemos dicho la consonante Q, la Q aspirada, la Q explosiva y la X. Son estos 4 consonantes nada más, ¿no? Entonces, eso tenemos que identificar, ¿no? P, ya está, ¿no? Los dos vocales alófonos, ¿no? Las Is cambian al momento de pronunciar, ¿no? Ahora aquí, jo, ¿no ve? Ah, aquí está la X, además está con la U, entonces esto cambia al momento de pronunciar. Jajo. Ahora aquí algunos también dicen jajo, no hay problema, esas son variaciones dialectales nada más, ¿ya? Ahora estamos viendo esto, ¿ya? Ahora el siguiente, epirapita, entonces identifico la palabra, ¿no? Ahí está, o la letra, ¿no? La Q, en este caso, explosiva. Entonces esto cambia la pronunciación. Epirapita, ¿no ve? Ya está. Aquí, oma, ahí está la Q, entonces esto se pronuncia como si fuera vocal O. Ma. ¿Ya? Ahora aquí. Aquí está la Q y aquí está la Q. Entonces cambian los vocales que están junto a esta letra. Entonces va a ser olque. Olque. ¿No? Solamente la pronunciación. Ahora aquí. Eusa, ¿no? Aquí está la Q. Entonces, esto cambia la pronunciación. Y como no hay... Sí. Una pregunta ahí. Peusa, mi error es que he escrito con U. Tiene que ser Ya. con W. ¿Cuál es la regla? Ya. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Gracias. En Aymara no hay diptongos, triptongos, ¿ya? Es decir, no hay choque de vocales. ¿Ya? Pues ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? Luego, Cori. Aquí está la Q, ¿no? Q. Entonces solamente cambia esto. Esto nada que ver. Entonces simplemente Cori. La pronunciación, la escritura normal, ¿no? Ahora aquí, Yoko. Aquí está la Q. Entonces, las dos vocales, las U's, están al lado. Entonces, cambian al momento de la pronunciación. Yoko. ¿Ven? Chojña. Aquí está la X. Entonces, la vocal, la U, no cambia. Chojña. Ejuaña. Aquí está la X. Entonces, la I va a cambiar al momento de la pronunciación. ¿Ya? Entonces, pronunciamos. Eque, jajo, epirapita, oma, colque, eusa, cori, yoco, chojña y juaña. Listo.
¿Quedó claro vocales alófonos? Hanat, Hanicha. Quizá, Ya te- Yatichiri, pero mi problema no era ese, sino que era más que todo la confusión entre la Q y la K. Ah, ya, ya, Lo demás hice perfecto, bien. ya. Ahora, por ejemplo, si hubiera confusión, y aquí ya no cumpliría, ¿no ve? Por ejemplo, digamos, te has confundido, Cori, con la Sí, K, digamos, ¿no ve? Entonces, ¿no ve? ¿Cómo sería? Sí, pirapita, ¿no ve? Aquí, coma, ya no sería coma, sino kuma, ¿no ve? Aquí, digamos, aquí te has confundido, digamos, ambos, ¿no? Kulki, ¿no ve? Entonces, es cuestión de practicar nada más, ¿no? Con la práctica ya ya se Tichiri, me... Sí, de mí mi pregunta es que, digamos, en el último dice y Juaña, ¿no ve? sí. Juaña, y digamos, hay que cambiarle con cuando está antes o después. Antes o después, en ambos casos. Por ejemplo, a ver, te voy a mostrar uno. Yoko, por ejemplo. ¿Ve? Yoko. Ambos cambian. Ya, gracias, Entonces, ya entendí. puede que la I esté así, digamos. ¿Ya? Entonces, cambia. O puede ser cualquiera de esas vocales, simplemente como ejemplo, ¿no? O la I así. ¿Ve? Entonces, en ambos casos cambian. Ahora, si fuera los dos van a cambiar. ¿Ya? ¿Ya? Antes o Ahí después. suma, ya Tichiri. Pero juntos, no separados por otra letra. ¿Ya? Ya, lo mismo con H, ¿no? Cuidado, digan, ah, pero la H está separada. No, esta es una letra nomás, ¿no ve? Hemos dicho que la H no existe en el Aymara, ¿no ve? No hay en el cuadro fonético, ya están casados, ya están juntos la letra H, ¿ya? Bien, ahora lo que preguntaba el compañero sobre el choque de vocales, ¿ya? En Aymara, cuando hablamos de vocales, no hay choque de vocales, no hay diptongos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a borrar todo esto, ¿ya? Que voy a explicar aquí en esta hoja. Ya. Entonces, en Aymara no hay diptongos, repito nuevamente, ¿ya? Entonces, diptongo, por ejemplo, son cuando hay choque de vocales, ¿no ves? Por ejemplo, a ver, una palabra en castellano con choque de vocales. ¿Qué? Ah, ya. ¿Qué, por ejemplo, no? No, cuidar, ¿Perdón? Ah, cuidar, cuidar. ya, ya. No sé, ¿qué puede ser ya? Digamos dos palabras. Por ejemplo, este que no existe en Aymara, ¿no ve? ¿Sí? Porque no hay choque de vocales, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, si yo pues, quisiera decir, ¿no? Que, ¿no? Además, no existiría el que, ¿no? Nunca León, va a existir, ¿no ve? Entonces, puede ser que, ¿no? león. ¿Sí? ¿Ya? Puedo, Puedo, ya. Puedo, león, ¿ya? Ahí está, choque de vocales. Ahora, en Aymara igual existen, pareciera que existieran, ¿no? Por ejemplo, no sé, Huayna, ¿no? Huayna, Huayna, ¿no ve? Huayna. No sé, Gua, 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 gua. Estoy exagerando tal vez, ¿no? Hay varios, ¿no? ¿Cuál era ahorita el del choque de vocal? El ejemplo. Eusa, Ah, Eusa, ¿ya? Entonces, Eusa, ¿no? Aquí pareciera que hay choque de vocales, ¿no ven? Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones que pareciera que hay choque de vocales, en Aymara se reemplaza de la siguiente manera, ¿ya? La vocal U se convierte en la W, ¿ya? En la letra W. La W. Y la vocal I en la Y, ¿ya? Y, la Y, ¿ya? Entonces siempre va a ser de esa forma. Ahora, cuando, por ejemplo, en esta situación, ¿no ve? Entonces, en este caso, Huayna, ¿sí? Esta vocal U se va a transformar en W y esta I en Y, porque no hay opción para A. La A siempre se va a mantener, ¿ya? Siempre se va a mantener. Entonces, aquí también, ¿no? Esta W, ¿sí? W. Ahora, Eusa.
Cuando hay choque de vocales así, la segunda vocal se va a convertir, se va a cambiar, ¿ya? Entonces, esto se va a cambiar. ¿Me dejo entender, no ven? Cuando estamos trabajando con la vocal A o hay choque con vocal A, la A se va a mantener, la otra vocal, ya sea la I o la U, va a cambiar. Pero cuando chocan así de esa forma, entonces la segunda vocal va a cambiar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? En vez de decir gua, gua, entonces decimos nosotros gua, gua, ¿no ve? Entonces no hay choque de vocal. O guayna, ¿no ve? Entonces, guayna, ¿no ve? Ya no hay choque de vocales. Aquí lo mismo, ¿no ve? Eu, sa, ¿no ve? Entonces, eso es el tema de los diptongos en aymara, ¿ya? Entonces, no hay choque de vocales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario? Yatichiri, así como aymara, ¿Sí? como aymara, la palabra aymara. Ah, exactamente. Por ejemplo, siempre me refutan algunas veces, ¿no? Hemos escrito un libro, no hemos escrito, sino hemos recopilado conversaciones de Aymara versión 3, ¿no? Hemos publicado, les hemos compartido, ¿no ve? Entonces dice, conversaciones en Aymara, ¿no ve? Así está escrito, ¿no? Y me han criticado tremendamente, ¿no? Por esta palabra, por haber escrito así, ¿no? Entonces aquí hay choque de vocales, ¿no ven? Pero dice el título, conversaciones en Aymara. ¿Esto es castellano o Aymara? Castellano. En Si es Castellano. está muy bien, ¿no ve? Sí. Está muy bien, si es castellano. Y esto he aprendido gracias a mi tío Félix, que aquí también está su hija, ¿no? La Corina. Entonces, él me enseñó esto, ¿no? Tampoco yo sabía. Entonces, y tenía mucha lógica, ¿no ve? Ahora, pero si estuviera escribiendo todo en Aymara, Aymara Sunaka, o Aruskipa Winaka sería. Kipa Winaka. Ahora, si yo escribiera así, ¿estuviera bien? No está mal porque está en castellano y aymara. Exacto, y toda esta escritura está en Aymara, entonces ahí estaría mal, ¿no ve? Entonces, así tiene que estar escrito, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, eso también, ¿no? Pareciera, es interesante, ¿no? Pero no, hay algunos que dicen, no, sea castellano, lo que sea, tiene que escribirse así, de esa forma, ¿no? Pero no, o sea, si cumplimos la regla gramatical, o sea, tiene lógica esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Una Yatichiri, quiero aclarar, necesariamente se puede cambiar las vocales, digamos, al rato de pronunciar. Por ejemplo, digo yo, chojña, uchojña. ¿Necesariamente se puede cambiar algunas variantes? No necesariamente, eso tal vez va a ser de la variación dialectal, ¿no? O sea, según la regla como tal, o sea, si debería de cambiar, ¿no ven? Pero en la práctica puede haber alguna pequeña variación, ¿ya? Por ejemplo, hay una palabra, el espe, ¿no ve? ¿Cómo decimos? Espe decimos, ¿no ve? Sí. Pero en realidad, espe, a ver, voy a escribir. O sea, nosotros a la hora de pronunciar cambiamos así. O sea, ambos. Esto no tendría por qué cambiar, ¿no ve? Sí, tendría que ser espe, ¿no ve? Pero no, o sea, en la práctica lo pronunciamos de esta forma. Entonces, esta es una excepción, por ejemplo, ¿no? O tal vez solamente sea en esta región, o sea, tal vez en algunas regiones mantenga, ¿no? Este, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, puede haber alguna pequeña variación, pero en lo posible, esta es una regla, lo que hemos aprendido, digamos, una regla general para podernos basar, ¿ya? Listo, ya, ¿Vale? Y ya por hikisiñani, ¿ya? Hikisin kaptaken, ¿vale? Que para pata, ¿ya? Ya. Hikisikama yatichiri. Hikisikama yatichiri.